Vicente ha escrito este libro publicado por nuestro amigo Prieto de Reflexiones para el Alma, ¿no es cierto? Que se llama Manual de Supervivencia Espiritual. Manual de Supervivencia Espiritual. Y tiene que ver con los grandes problemas de los seres humanos, las heridas del alma, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que pensaste en escribir un libro así? La verdad es que no lo pensé, no lo pensé, pero surgió y lo que está escrito en el libro describe mi propia experiencia. Yo no llegué a estos asuntos de la sanidad, del alma, de las heridas. Yo no llegué simplemente por un deseo de ayudar a nadie, sino por mi propia necesidad. Era yo el que estaba como la portada del libro, ¿no? En el desierto. Me daba cuenta de que... Y todos me decían, no, Vicente, tienes mucho potencial, cantas, predicas, eres un joven muy activo, tienes muchas posibilidades. Y siempre me decían esto, el potencial, el potencial, el potencial. Pero yo me daba cuenta que no crecía, que no avanzaba, que todo se quedaba en una promesa, como que Dios había prometido algo, pero que nunca se cumplía. Y eso me generó muchas frustraciones, hasta envidia me generó de otros que veía yo que florecían más fácilmente que yo. Y empecé a buscar a Dios primero, a tratar de entender en su palabra, a ir a charlas, a leer libros, conferencias, hasta que Dios fue poniendo diferentes personas en diferentes etapas que me ayudaron a superar ciertas heridas de mi vida que me tenían muy frenado, muy frenado. ¿Y desde cuándo esas heridas? En mi caso, desde el vientre materno, estando en el vientre materno. ¿Puede ser posible eso? Lamentablemente es muy posible, es muy posible. Pero ¿qué te puede herir siendo vos un bebé que todavía no nació? Cuando mis padres supieron que mi madre estaba esperando un bebé, yo era el primer hijo, no me esperaban, no me buscaron. Y no solo eso, sino que era realmente inoportuno. Era una molestia para ellos, porque en aquellos momentos ellos tenían que trabajar los dos. Estamos hablando de los años 50 en España, que había tenido una guerra civil hasta el año 39 y estaba todavía muy lentamente recuperándose. Mi padre y mi madre tenían que trabajar, se habían casado hace un año y mi llegada rompía todas sus previsiones y todos sus planes. Entonces, lo que se habló, la impresión, las decisiones que tuvieron que tomar mis papás, el susto de mi mamá al ver que estaba embarazada y que iban a hacer, nunca pensaron en abortar. Que si hubieran pensado, el impacto hubiera sido más profundo en mi vida. Pero eso yo lo interpreté. ¿En qué momento? ¿Cómo es que eso te puede herir? Porque no sos el primero, no sos el primer hijo inoportuno. Ya. Yo tengo 3 hijos, ¿viste? A veces vienen sin avisar. Sí. Pero al punto de herirte, de lastimarte, no entiendo. Pero ahí empezó la cosa. Ahí empezó la semilla de lo que yo sentí que no era bienvenido, que no era deseado, no era esperado y que era más bien un problema que una bendición. De hecho, mi madre rompió aguas y yo tardé 21 días en nacer, lo cual es un síntoma de que a lo mejor tenía miedo de lo que me esperaba afuera, por lo que había percibido a través de los sentimientos, de las emociones de mi madre, a través del cordón
umbilical. Pero bueno, cuando nací todo fue bien, todo fue fantástico, así que lo que no sabía yo es lo que me esperaba después. Mi madre tuvo que reincorporarse al trabajo y en ese momento me dejaron al cuidado de mis abuelos. No de cualquiera, no me abandonaron, pero como yo ya había tenido esta impresión, estando en el vientre materno, de soy inoportuno, cuando de pronto yo un día estaba con mi mamá, que sus latidos de corazón me eran familiares, su tono de voz, estaba amamantándome, y de pronto al día siguiente no había mamá, no había latidos de corazón, no había voz, no había más que un frío biberón y personas que yo no conocía. Yo lo interpreté como un abandono. Y eso marcó mi vida durante muchos años, hasta hace no tantos años. Y yo viví arrastrando un rechazo profundo en mi vida. Eso me generó muchos problemas con mi padre, con mi madre. Nunca establecí con ellos vínculos como un padre y un hijo, o una madre y un hijo. Nunca. Siempre era como si hubiera sido un hijo adoptado. Ahora, ellos venían habían sobrevivido de la guerra. Sí. Naciste en la década del 50, digamos, 11 años después que terminó la guerra de España, la guerra civil. Ellos estaban muy lastimados seguramente. Claro. No es que los quiero defender, no tengo nada que lo defienda, pero... Ni yo acusar, ¿eh? Sí. Pero posiblemente ellos mismos no estaban sanos. Claro. Estarían llenos de angustias, de temores, de inseguridades, porque su vida había estado en peligro constante durante 3 años, sin comer, de una manera normal, preparando sopas con las peladuras de las papas, y a veces ni aceite, ni sal, ni nada. O sea, O sea que, su infancia fue terrible. O sea, me contaba alguien hace muchos años en Barcelona que se morían de hambre, pero iban al Montjuïc para ver si llegaban los barcos de Argentina, porque sabían que si veían un barco con la bandera argentina quería decir que llegaba comida. O sea, es que sí. una de las cosas buenas que hizo el gobierno de aquella época, al que no defiendo para nada en muchas otras cosas, sin embargo, tuvo un acto de mucha generosidad con España y les mandaba barcos con comida, porque se estaban muriendo de hambre, cosa que, por ejemplo, está pasando ahora en Venezuela, ¿no es cierto? La historia se repite, ¿eh? Sí, en distintos lados, ¿no? Y lo que me cuesta, porque yo soy abuelo también, ¿viste? Lo que me cuesta es que entender es como que no te enamoraste de los abuelos. También ellos vienen con heridas. Claro. No. O sea, yo no sé cómo afectó tanto toda esta situación a mi vida que me quedé como en tierra de nadie. No establecí vínculos con nadie, ni con mis abuelos. Claro que les tenía cariño y tal, pero me doy cuenta que no, ni con mis padres. En cambio, mis otros hermanos que nacieron después, la que me sigue 6 años después, luego la otra 9 años después y el otro 13 años después, disfrutaron todo. Una relación con mis padres que yo decía, hasta en la manera de tratarles. Sí. Ellos les trataban de tú y yo les trataba de usted. Hasta que me casé. Y un día mis padres me dijeron, bueno, basta ya, háblanos de tú, por favor. Y me costó, porque había una distancia en el corazón. Esa es la distancia. Estábamos al lado, pero estábamos distantes. ¿Y cómo afectó eso tu vida? Mucha inseguridad, mucha timidez, mucho temor de todo, muy complicado las relaciones con otras personas. Pero por otro lado, como la ley del péndulo, ¿no? O uno se hunde en la lástima de sí mismo, o uno se va a otro extremo y se revela y se convierte en una especie de delincuente. No fue mi caso, pero sí que reaccioné de una manera agresiva. Ajá.
agresiva. En el colegio, en la escuela. Yo no buscaba discusiones y peleas, pero si lo había, yo sabía cómo. Y en el colegio me acuerdo que me temían. Era pequeñito y gordito, pero me temían. Porque yo creo que toda la ira que tenía acumulada dentro la sacaba en momentos así. Qué tremendo. Imagínese que yo pensaba, cuando venía acá, uy, viene un cantautor, viene con la guitarra, vamos a dedicar a hacer música. La próxima vez. Y me estoy confrontando con alguien que tiene cosas mucho más profundas que decirnos. Porque vos sabés que el domingo pasado, Vicente, yo prediqué un mensaje sobre cómo Dios puede curar nuestras heridas más profundas. Y lo que yo dije en el sermón es que lo primero que hay que hacer es ponerle nombre a la herida. Exacto. Ponerle nombre. Lo que se hace generalmente es tratar de olvidar, negar, a mí no me pasó, culpar a otros. Eso siempre. Pero no te vas a sanar nunca si vos podrás decir, a mí me duele esto, que mi mamá no me quiso tener cuando quedó embarazada. A mí me duele que me hayan dicho que no servía para nada cuando era chico. A mí me duele que hayan preferido a mi hermano en muchas cosas antes que a mí. Sí. Nombre. Hasta que no le pongas nombre, no te vas a curar. Es normal esto. Cuando vamos al médico es así. Sí. No vas al médico y usted dirá, no, sáneme, cúreme. ¿Pero de qué? ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Cuándo? Antecedentes familiares. Hay alguien en su familia que tiene la misma enfermedad, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ponerle nombre. Hay que identificar las cosas para poder tratarlas. Bueno, déjame que termine. Yo esto rara vez lo hago, pero como coincide tanto, en la página de la iglesia, lapuertaabierta.org, que ahora va a aparecer en la pantalla, allí está, lapuertaabierta.org, apenas usted apenas baja en la pantalla, lo último, o lo primero que va a ver, después de la foto de la iglesia, es mi cara, lamentablemente es la única que tengo, y el título del sermón. Si usted aprieta allí puede escucharlo en su casa en cualquier momento el sermón. Déjame que lea algunos de los mensajes. Alguien muy contento, Alfredo de Lomas de Zamora, por este anuncio que estuvimos haciendo al principio del programa. Saludos afectuosos, Miguel y Anabel de Rosario. Espectacular el programa de hoy, saludos de la familia Cordone de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Nunca pensé enterarme, otro mensaje, ¿no?, en su programa que el Club Barcelona tiene raíces cristianas. Saludo para el pastor Vicente, lo felicito por la maravillosa transmisión desde el Centro Cristiano Piedras Vivas de Villa Elisa, Entre Ríos. Me gusta lo que cuenta Vicente, que del vientre de su madre es evangélico, y yo digo que del vientre de mi madre me ha cuidado Dios. Es verdad, Dios nos cuidó siempre, y lo cuidó Vicente también. A todos. Otro muy interesante, la charla con el invitado. Nosotros aprendimos a hacer sanidad interior con Carlos Anaconda y sabemos que todo empieza desde el día que nos engendraron. Es apasionante el tema y todos en menor o mayor medida lo necesitamos. Saludos, Elisa de Cañuelas. Efectivamente, una de las cosas que digo en el sermón, que estábamos conversando antes de que empezara el programa, es que todos tenemos alguna herida. La cuestión es si la herida la hemos cicatrizado y deja de dar dolor o sigue abierta. ¿Cuánto tiempo, en tu caso, Vicente, esa herida estuvo abierta? Uy, casi 40 años, por lo menos. ¿Sí? Sí. Porque iba sanando por etapas. Y cada vez que daba un paso en este proceso de sanidad,
porque la sanidad es un proceso, no es instantánea, yo pensaba que ya se había terminado. Qué bien, ya está. Pero con el tiempo notaba que no, que todavía quedaban cosas pendientes. Yo creo que es un poco como ocurre en la vida cristiana en general. Cuanto más nos acercamos a la luz, a Dios, más vemos nuestras necesidades, nuestra suciedad. Y a lo mejor si estamos en una semi-oscuridad, hay manchas que tenemos que no se aprecian. Pero si nos acercamos a la luz, las veremos. Cosas que antes no eran importantes o no eran perceptibles, ahora lo son. Y eso es bueno. Ver que uno tiene necesidad es bueno, porque significa que uno ha estado acercándose a la luz. Lo que hacemos muchas veces es lo contrario, escondernos, para que no se vean nuestras heridas, porque muchas de las heridas también, claro, hablamos a veces de los padres, de conflictos que hemos vivido, de situaciones dramáticas. Sí, pero muchas veces la herida es el pecado. Claro, el pecado es la mayor. Sí. Es la mayor herida, nuestro propio pecado. Entonces, no vayamos de víctimas. Claro. Porque aparte de que el pecado es nuestro mayor error y lo que más nos daña, también nosotros pecamos y dañamos a otras personas. Por eso es un tema es un proceso de vida, la sanidad. ¿Pero podés decir que estás curado de todas tus heridas hoy? No, de todas. Yo diría que no. Pero de muchas, sí. De esa tan grande, de mi nacimiento, de los primeros años de vida, que hasta los 3 años y medio yo no regresé a vivir con mis padres. Eran como desconocidos. ¿Tus abuelos vivían en otro pueblo? No, vivían muy cerca, pero mis padres trabajaban en aquella época hasta los sábados y todo. Y los sábados por la noche venían a buscarme a casa de mis abuelos y yo amanecía el domingo en casa de mis padres. Por eso de mi infancia solo recuerdo los domingos por la mañana. El resto está en el inconsciente guardado. Sería demasiado triste o doloroso, no sé. ¿No recordás cuando pasabas el tiempo en la casa de tus abuelos? No. Que salías a la calle a jugar. Supongo. Supongo que sí, que viví una vida normal, pero la tengo como olvidada, porque para mí el domingo por la mañana era lo que me daba vida, seguramente. ¿Iban a la iglesia en esa época? Sí. Claro que sí, nos quedamos con el diagnóstico, con la descripción del problema. Digamos que el programa es más una maldición que una bendición, ¿no? Claro, porque mucha gente estará diciendo eso, lo que me está hablando a mí, soy yo. Cuando terminé el domingo a la noche se acercó un matrimonio, empresarios de la zona, y le dijeron al que los trajo: ¿vos le dijiste todo lo que me pasa a mí? ¿Cómo le voy a contar lo que vos me contaste en privado? Pero estuvo describiendo en el sermón lo que me pasa a mí. Y lo que vos estás haciendo, lo que pasa es que no tenemos la menor idea de qué cantidad de gente, en qué lugar y en qué circunstancias está viendo el programa. Estoy seguro que muchos que se sienten identificados con una herida o más de una herida. Pero yo cuento esto y personas que yo atiendo y yo acompaño en estos procesos de sanidad, yo me doy cuenta que mis padres hicieron lo mejor que pudieron hacer, dada su situación. O sea, nunca les he culpado de esta situación, solo lo que expreso es cómo yo la viví, cómo yo interpreté la situación. Y por eso, por la interpretación, me afectó. Y eso ocurre, a veces hay familias, 2 o 3 hermanos, que sufren una desgracia familiar y uno queda totalmente dañado, y otro que vivió la misma situación no, lo vive de otra manera.
Sí. Pero aquí lo importante es no culpar a nadie, porque sería ridículo culpar a personas que han hecho lo mejor y han dado lo mejor de su vida para mí, en este caso, ¿no? Mis padres. No. Pero sí darnos cuenta de cómo nuestras decisiones, lo que hacemos, cómo puede afectar a otras vidas. Y sobre todo a vidas de bebés, de niños pequeños. Son cosas que nos marcan y mis padres no saben mis padres cómo me dañó esta situación. Bueno, mi padre falleció hace años, pero mi madre, que está muy feliz y muy contenta, ella a veces dice, uy, cómo me arrepiento de haber llevado a mí, ¿no? Le cuenta a otras personas, a mi hijo, con mis... ¿Y cuando vea este programa qué va a pasar? Bueno, le va a gustar. Sí, porque ella ha sido una excelente madre, pero eso no ha evitado que yo haya sido dañado. Sí. Es absolutamente así. Todos los padres hacemos lo mejor, no necesariamente nuestros hijos interpretan de la misma manera. Como nosotros lo estamos interpretando, ¿viste? De todas maneras dijiste algo interesante, y hay cosas que a un niño no le deben faltar, y es el abrazo, el beso, sí, palabras de cariño, de afirmación, ¿no? Hace tanto daño las cosas malas que hacemos o decimos como las cosas buenas que no hacemos ni decimos. La falta de un abrazo, de una palabra de ánimo, de pasar tiempo, de divertirse de un padre con un hijo, por ejemplo. La ausencia de esto puede generar tanto daño como un insulto o un menosprecio. Un abrazo a nuestro querido amigo catalán Vicente Forner, de Miguel y Susana Pereda. Hombre, Miguel y Susana, pastores de Buenos Aires. Pastor Pereda. Sí, Pastor Pereda. Qué lujo que esté mirando el programa. Desde luego. Le mando saludos. El Salmo 139, ¿este pastor no lo leyó, no lo leyó para sanarse? Pregunta anónima la pregunta. Es interesante la pregunta, porque me da pie para decir, si usted lee el libro de los Salmos, el 70% son de protesta, de queja, expresiones de dolor. Sí. Y le diríamos entonces a David, léete tus salmos. ¿por qué los escribiste? No tenías a Dios, que era tu pastor, claro. Nada me faltará. Y después le dicen otra vez, escúchame, no me oís que te estoy llamando, estás dormido, no sabés lo que me está pasando. Gracias a Dios que no solo le permitió a David escribir los salmos, sino que se lo publicó. Y son un tremendo... Son maravillosos. Una fuente de inspiración para nosotros, ¿no? Alguien pregunta, ¿cómo puedo poner nombre y apellido a las heridas del alma que no recuerdo de mi infancia? Bueno, si no recordás, no recordás. Pero dice, solo recuerdo el descarto de mi mamá. La palabra descarto... Como el rechazo, sería. Sí. Hay que tener cuidado, ¿viste? Porque cuando escribís un WhatsApp, el corrector... Sí, dice lo que quiere. Dice lo que quiere, hay que leer lo que uno escribe porque puede hasta ofender, ¿no? Pero el descarto, bueno, de mi mamá y el desprecio de los allegados al recibir a Cristo, es Rosa. Sí, pero bueno, en el segundo caso, el desprecio de la madre es una herida muy fuerte. El otro no, porque ya estaba anunciado. Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados sois si por mi causa os vituperan y dicen todas clases de cosas de vosotros, mintiendo. O sea que ser despreciado por la sociedad por seguir a Cristo, más que una maldición, es una bendición, ¿no? Una bienaventuranza. Muy bueno el programa, Elías de Chaco. Otro mensaje, los estoy mirando en mi casa, me gusta Canal Luz de Santa Isabel, provincia de Santa Fe. Tomás Hernández, gracias.
De Junín, alguien, no dice el nombre, me siento muy identificada con el invitado. Muchas gracias, me ayuda. Claro, estoy seguro de la cantidad de gente que se está identificando. ¿Y cómo comenzaste el proceso de sanidad? Identificando lo que yo sentía, tratando de simplemente ser guiado por el Espíritu Santo para que Él me recordara situaciones, momentos, tratando de recordar la historia familiar. Es muy importante conocer los antecedentes familiares, porque como antes hablábamos, mi familia, mis abuelos y mis padres vivieron una guerra, y eso tiene un impacto en la vida de cualquier persona. ¿Te ayudó a entenderlos? Sí, porque es que es imposible, como decía Ortega y Gasset, ¿no? El hombre es el ser, el hombre y sus circunstancias. Claro, y muchas de estas circunstancias juegan en contra de lo que podríamos llegar a ser. Sí. Nos restan. Yo me di cuenta, el Señor fue hablándome. El Señor es tan personal, tan delicado, tan certero en el momento que escoge y la forma de hablar a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a cómo somos nosotros, ¿no? Para que el mensaje sea más entendible de que es para mí, no que es para el vecino. Yo me acuerdo una vez que estaba leyendo Génesis 26, cuando habla de Isaac, que reabrió los pozos que su padre Abraham me había cegado. Estaba leyendo esto, y de pronto una voz en mi interior me dijo: Vicente, tú eres un pozo cegado. Cerrado. Cegado. Cegado. Sí, que le han echado basura dentro. Tapado. Bueno. Y a menudo Dios me ha ido hablando de cosas así. Por ejemplo, en el Éxodo, ¿no? Sí, el pueblo de Israel, 430 años de esclavos, sale de Egipto, sí, pero Egipto no sale de ellos tan fácilmente. Siguen teniendo la mentalidad de esclavos, siguen teniendo muy interiorizada una cultura de hechicería, de brujería, de culto a la muerte, que forma parte de la cultura egipcia. O sea, un montón de factores que ellos se llevan al desierto. Y entonces, empezar a ver la vida desde este aspecto, bueno, ¿qué estoy arrastrando yo de mi anterior vida? ¿Qué cosas sigo cargando de Egipto? ¿Qué cosas, personas y personas a veces cercanas, influenciadas por el enemigo, qué cosas han echado dentro de mi vida? ¿O qué reacciones he tenido yo ante conflictos, dificultades, ofensas, el rechazo? ¿Cómo he reaccionado yo? Porque si yo reacciono mal, yo mismo me estoy ensuciando el pozo. Luego no me puedo quejar de que mis aguas no las quiera beber nadie. Y en ese proceso de poner nombre a las cosas, de entender, sobre todo en mi relación con mis padres, entender cosas, fui atando cabos y disponiéndome a que el Espíritu Santo sanara estas heridas, perdonando, por supuesto. Claro, el tema del perdón es capital, es un mensaje que nos llega de Jorge de Cañuelas, ¿no? El perdón es sumamente sanador, nos dice. Sí. Y prácticamente lo que dijo Jorge es lo que acabas de decir, pedirle al Espíritu Santo que traiga nuestra memoria. Y es increíble cómo aparecen, es decir, yo me pongo a orar y dice: Señor, trae a mi memoria las circunstancias, las personas que me lastimaron, pero no para arrancar un espíritu de resentimiento y de venganza, sino para entrar en el proceso del perdón. Perdón es liberar. Perdón es decir, no me voy a vengar por lo que me hicieron. Perdón es no atribuirme el derecho al castigo y a hacer juicio. Al contrario, perdonar es decirle a Dios: Señor, hacete cargo de este asunto. Mía es la venganza, dice el Señor. O sea, que Él se haga cargo. Yo me libero del rencor, me libero del odio en el momento que digo: no es mi tema vengarme. Mi tema es
liberar a quien me lastimó. Yo siempre digo que el perdón es imprescindible en la sanidad, pero no es la única cosa que hay que hacer, que hay que aplicar. No. Hay heridas que son superficiales y uno se pone una curita y se cura solo. Pero hay heridas profundas que uno tiene no solo que entender lo que a uno le ocurre es importante, pero no sana. Yo puedo entender que tengo un cáncer y eso no me sana, si no hago algo al respecto. Entender qué es lo que me pasa, por qué me pasa, de dónde viene el problema, pero también es importante identificar cómo ese conflicto, esa ofensa, esa herida, me ha distorsionado como persona. Cómo ha afectado mi manera de verme a mí mismo, a los demás. Cómo ha afectado mis reacciones. Cómo me ha generado actitudes que no son actitudes correctas de Dios, que no son las que yo quisiera tener. Cómo ha generado ira, o tristeza, o depresión, lo que sea. Amargura. Porque tengo que perdonar, pero tengo que pedir perdón por lo que está mal en mi vida, como reacción a la ofensa, y también tengo que pedir que Dios sane las consecuencias de esta situación en mi vida. Cómo me ha afectado, cómo ha distorsionado mi crecimiento, mi desarrollo como persona. ¿Y cómo sana Dios? Pues sana como Dios sana. En muchos casos yo, esto no es una cosa que todo el mundo tiene que pasar a hacer lo mismo que yo o experimentar lo mismo, pero en casos algunos muy interesantes, Dios me ha permitido ver, como tener una visión de la situación que me generó a mí el conflicto y el problema, y ver cómo toda mi vida había estado interpretando esta situación de una manera distorsionada. Y ver que no fue así como yo pensé, y que la herida que tengo es porque yo no interpreté correctamente la situación. Pero revisar esta situación bajo la guía del Espíritu Santo, viendo que el Señor está ahí, en la propia situación, y que las cosas no fueron como yo imaginaba. Y eso me ha impactado de manera tremenda. Eso me ha sucedido 2 veces, en 2 casos diferentes. Sí, es cierto que Dios no se repite y Dios nos trata a todos de una manera particular. Y lo que puede servir para vos no sirve para mí, porque Dios me va a sanar de una manera particular. Pero lo hace. Dios es un Dios sanador. Y cuando uno no solamente lee la palabra de Dios, sino que la cree en todas esas promesas, pero más que en las promesas, en las palabras que definen cómo Dios nos ve a nosotros, qué piensa Dios de nosotros, cómo nos llama Él a nosotros. Los padres te pueden abandonar, Sí. pero Dios dice: yo nunca te voy a abandonar. Vos sos algo precioso para mí. Tenés un valor incalculable, al punto que te compré y pagué la compra de tu vida con la vida de mi hijo. Vos sos parte de mi familia. Sí, es así. Y ahora te voy a hacer de yapa, te voy a hacer heredero de mis riquezas en el cielo. Pero cuando uno lee la palabra y empieza a decir: esto es para mí. Ahí está, esa es la clave. La revelación. Porque yo había leído muchas veces algunos pasajes y los creía, pero no me sanaban. No los aplicaba. Pero cuando tuve una revelación de Dios, de que era como si Dios me estuviera diciendo eso a mí, a nadie más, solo a mí, aplicado a mi vida, a mi situación, ahí vino la sanidad.
Qué cosa, qué tremendo, ¿eh? Che, Vicente, vamos a empujar un poquito el Manual de Supervivencia Espiritual. Es un libro que se lee en una hora. Sí, se lee rápido, pero el subtítulo es interesante, ¿eh? Sanidad del alma para buscadores inconformistas. Porque los conformistas no se sanan. No, dicen yo soy así, es la vida que me ha tocado vivir, ¿qué puedo hacer? En mi familia todos somos así. Sí, parafraseaste un tango. No tiene nada que ver, ¿no? Si soy así, ¿qué voy a hacer? Fatalismo hindú ese. Sí. Fatalismo hindú. Y hay mucha gente que ha bajado los brazos y dice, Sí. yo no. Sí. Y lo que le decimos a los conformistas, a los que ya bajaron los brazos, date otra oportunidad, date otra oportunidad. Exponete, abrite a que Dios te toque, y quizá en esta noche, quizá Claro. en este momento. Dios te hizo mirar este programa y vos te identificás, pero vos tenés la respuesta que tienen mucha gente. ¿Qué va a hacer? Me tocó. No hay arreglo. A todos les pasa algo. Sí, nadie es perfecto, ¿no? A mí me pasó esto a mí. No hay nada para hacer. Lo intenté y no me funcionó. Tomé pastillas y no me funcionó. Fui a médicos y no me funcionó. Fui a psicólogo, psiquiatra y no me funcionó. Ya está. Eso es conformismo. Inconformismo es decir, sin embargo, Dios todavía puede hacer algo en mi vida. Mira, yo no canto mucho porque necesito el piano ahora. Pero viste, cuando me viene una letra. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura hoy te damos nuestro amor. Y esta es la frase que me hace cantar. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y lléname. Cristo, oh Cristo, lléname de ti. Ah, lo sabías, ¿eh? A mí me emociona mucho este himno. Entrega todas tus tristezas en el nombre del Señor. ¿Qué le dirías a alguien que vivió tu experiencia, te está mirando allí en esa pantalla, en esa cámara, allá? Le diría que no deje pasar esa oportunidad, porque la mayoría de conflictos, de tristezas, de problemas, son la forma que tiene Dios de llamarnos la atención, para que veamos y reconozcamos la gran necesidad que tenemos de que Él venga a nuestra vida, de que Él nos limpie, que Él nos sane, de que Él nos abrace, quizá como nadie quizás nos ha abrazado nunca. Gracias, Vicente. Un placer. Es increíble que esté él aquí, porque yo hace 2 semanas estuve en la iglesia de la que él es pastor. Esas son esas cosas de la vida, ¿no? Pero es un privilegio conocerte. Nos habíamos visto en alguna ocasión, pero nunca habíamos podido charlar.
tenemos muchos amigos en común, y la verdad que tu presencia ha sido una bendición en esta noche. Para mí ha sido una bendición estar aquí. Sabe, cuando termine el programa, generalmente lo que hacemos es apagar el televisor o seguir mirando el próximo programa. No quiero hablar en contra del próximo programa, son amigos míos también. Hacer zapping y ir a ver otra cosa. Pero quizá en esta noche, vos que estás sintiendo que Vicente te describió en toda tu realidad, quizá en esta noche puedas irte a un lugar apartado, a un lugar donde nadie te escuche o te molesta, y decirle: Dios, necesito una ayuda, necesito que me sanes, necesito que me abraces. Y hacelo, orá. No soy profeta, ni me la doy de adivino, ni nada. Simplemente creo que cuando uno busca a Dios, Dios responde. Hay un texto en la Biblia que dice: clama a mí y te responderé. Y eso es lo que yo te invito a que hagas esta noche. Espero que les haya gustado el programa.